Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Marco Antonio Sedán Yauri de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación, cursando el cuarto ciclo. En esta oportunidad voy a exponer acerca de 5 temas, entre ellos la farmacodinamia, los depresores centrales no selectivos, los depresores centrales selectivos, los estimulantes centrales y por último los anestésicos locales, los antipiréticos y el AINE. Vamos a comenzar con la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es el estudio que hace sobre los medicamentos en cuanto a su acción y su efecto que van a tener estos cuando sean administrados o entren a nuestro organismo. Esto se va a dar gracias a un importante factor, que es el receptor, el que se va a encargar de llevar ese medicamento administrado al lugar donde tenga que hacer efecto. Ahora, es importante también conocer qué es un receptor. Un receptor es una macromolécula proteica que lo que se va a encargar de hacer es el enlace fármaco-receptor. Y esto también se va a deber a distintos tipos de uniones, que por ejemplo tenemos el canal iónico, los acoplados a la proteína G, estimulantes y enzimas intracelulares también. Muy aparte de ello, es importante también conocer cómo vamos a medir el efecto que va a tener el fármaco una vez dentro de nuestro organismo. Y para ello se emplea la pendiente de la curva. La curva se distribuye en 2 tipos, cuando la pendiente es alta y cuando la pendiente es baja. En el caso de la primera, se refiere a cuando el fármaco está mucho más cerca de ser tóxico, mientras que la segunda pendiente, que es la baja, se refiere a cuando el fármaco está lejos de ser tóxico. Es muy importante también conocer ahora nuestras indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones son acciones, son reglas que te permiten a ti tomar ese medicamento o que te lo administre. Caso contrario es las contraindicaciones. Sucede más usualmente cuando se tratan de enfermedades que tiene nuestro paciente o que tienes y no puedes tomar ese medicamento porque te puede llegar a complicar. Eso es con respecto a la farmacodinamia. Ahora vamos a hablar de los depresores centrales no selectivos. Y para ello es importante conocer que dentro de nuestro sistema nervioso central encontramos a estos 2 tipos, los depresores centrales selectivos y los no selectivos. En este caso vamos a tratar de los no selectivos, que básicamente lo compone la anestesia general, los hipnóticos y los sedantes. Ahora, ¿qué es la anestesia general? La anestesia general es un fármaco que al administrar a nuestro paciente va a perder la conciencia, va a eliminar todo tipo de dolor y aparte de ello debemos conocer que esto es reversible, es algo transitorio solamente. Ahora, dentro de la anestesia general se divide en 4 periodos. En el periodo 1, llamado la inducción, va a haber un trastorno de la percepción y una disminución del dolor. En el periodo 2, llamado excitación y delirio, hay un aumento de los impulsos, hay una liberación emocional que lo que va a ocasionar es pulso y presión arterial elevadas. En el periodo 3, en este caso se llama anestesia quirúrgica, se va a dividir en 4 planos. En el plano 1 tenemos a nuestro paciente que está con los ojos fijos, ojos abiertos, con las pupilas mióticas y aparte de ello está disminuyendo el movimiento. En el plano 2 tenemos a nuestro paciente con sus ojos fijos y aparte de ello vamos viendo cómo la respiración va bajando. En el plano 3 tenemos al paciente con los ojos fijos continuamente, solamente que ahora el pulso va a estar alto, mientras que la presión arterial va a estar baja. Ahora, en el plano 4 sucede lo contrario. El pulso va a disminuir y la presión arterial es la que está subiendo. Ahora, sus ojos se van a mantener fijos todavía. Y aparte de ello, lo que va a suceder es una disminución completa de la respiración. Pasando a hablar del
periodo 4, llamado parálisis vulvar, es donde no encontramos ni pulso ni presión arterial. Desaparece totalmente y disminuye completamente la respiración y el movimiento. Ahora, es muy importante también conocer su clasificación. La anestesia general se divide en inhalantes, se divide en endovenosas y los inductores. Los inhalantes son aquellos que se administran vía respiratoria. Los endovenosos son los que se administran por la vena y los inductores son los que se necesitan para potenciar a la anestesia general y son colocadas vía endovenosa. Ahora, un ejemplo de los inhalantes tenemos al cloroformo. Un ejemplo de los endovenosos tenemos al diazepam. Y por último, en los inductores tenemos al diazepam. Pasando a hablar de los sedantes y los hipnóticos. Vamos primero a hablar de los sedantes. Los sedantes son esos fármacos que ayudan a nuestro paciente a que se calme. Simplemente. Ahora, los hipnóticos son aquellos fármacos que se le administra al paciente para que tenga somnolencia y le pueda facilitar el sueño. Un buen hipnótico es aquel que actúa rápido, que no causa trastornos de sueño, sino que lo facilita y por último, que dure lo necesario. Ahora nos toca hablar acerca de los depresores centrales selectivos. Para esto hay 3 casos clínicos de los cuales son enfermedades que nosotros como fisioterapeutas en algún momento que estemos atendiendo nos va a llegar este tipo de pacientes y quizás sean los más recurrentes. En esto tenemos a los pacientes con epilepsia, con Parkinson. Ahora, es importante conocer en cada una de estas 2 enfermedades qué indicaciones, reacciones adversas, contraindicaciones puede tener nuestro paciente si es que no conocemos bien qué medicamentos son los que está tomando. Por ello, cuando tenemos en un consultorio a un paciente con epilepsia, debemos conocer que, la epilepsia es una enfermedad que se produce por una descarga intrínseca dentro del cerebro. Ahora, ¿qué fármacos son los que usualmente nuestro paciente nos va a decir cuando viene a nuestro consultorio? Que bien toma diazepam o fenobarbital. Ahora, estos medicamentos tienen contraindicaciones y reacciones adversas que son muy importantes conocerlos. Contraindicaciones tenemos, por ejemplo, la hipersensibilidad y el alcoholismo. Es muy importante conocer en nuestra hoja de evaluación cuando llega nuestro paciente y tener noción de ello. Ahora, reacciones adversas, lo que puede tener nuestro paciente es una diplopía y una ataxia. Las reacciones adversas es importante conocer porque a la hora que nosotros maniobramos al paciente, podemos afectarlo debido a su enfermedad o al medicamento que ha consumido para poder contener y para poder mejorar en ello. Ahora, eso por el lado de los pacientes epilépticos, pero hablemos ahora del Parkinson. Y yo considero que el Parkinson es el caso clínico con más pacientes que nosotros como fisioterapeutas vamos a tener. El Parkinson es una enfermedad causada por un daño en el sistema nervioso central que también se debe a la disminución de la dopamina, que es una hormona. Ahora, es importante conocer esto y sobre todo qué fármacos es lo que nuestro paciente está consumiendo. En este caso del Parkinson, normalmente los pacientes consumen amantadina o lerodopa. Ahora, ¿qué contraindicaciones y reacciones adversas debo conocer? Contraindicaciones, la psicosis. Insuficiencias, pueden ser insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y ahora, en reacciones adversas, ¿qué es lo más importante? Puede ser la depresión y la visión borrosa. Esas 2 considero las más importantes y que nosotros como fisios debemos conocer a la hora que nosotros vamos a plantear los ejercicios terapéuticos para que nuestro paciente pueda mejorar y no lo compliquemos más. Ahora vamos a hablar acerca de los estimulantes centrales. Los estimulantes centrales, como su mismo nombre lo dice, ayudan a estimular. Estimulan de una manera que al administrar al paciente lo que va a hacer es aumentar, bien puede ser la energía o hasta el estado de ánimo.
Para poder conocer estos estimulantes es importante en realidad identificar 3 enfermedades. En ello, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Estas 3 enfermedades guardan una relación, y es que todo es mental. Es un daño mental, un trastorno mental. Y nosotros, en realidad, como oficios y en casos clínicos, vamos a tener este tipo de pacientes muy a menudo. Normalmente por quizá accidentes que han provocado por ese trastorno que tienen en cuanto a la mente. Y aparte de ello, es importante conocer este tipo de enfermedades porque se requiere una buena atención y aparte vamos a saber qué ejercicios terapéuticos vamos a aplicar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la esquizofrenia es un trastorno mental causada por una hiperactividad de la dopamina. Ahora, los fármacos, como por ejemplo el fenoaticina, es aquel fármaco que lo que va a hacer es ayudar al paciente para que pueda tener mucha más calma. Aparte de esta enfermedad tenemos también a la depresión, que la depresión es un trastorno del humor. Ahora, muchos de nuestros pacientes pueden llegar a nuestros consultorios sean por accidentes que se han provocado a sí mismos y nosotros debemos saber aquellos medicamentos que está consumiendo. Por ejemplo, para ellos tenemos a la amitriptilina, que lo que hace es bajar los niveles de ansiedad y aparte de ello reducir la liberación emocional, que es lo que provoca este tipo de acciones que cometen nuestros pacientes a sí mismos. Ahora, pasando a la ansiedad es un estado emocional, es una variación que va a tener nuestro paciente. Su fármaco, por ejemplo, el clorazepam, lo que va a hacer, al igual que otros fármacos, como por ejemplo el clorazetapo, lo que va a hacer es calmar a nuestro paciente, lo va a apaciguar para que éste pueda estar en un estado normal. Es importante conocer los fármacos y qué efecto tienen, porque debido a ello nosotros vamos a poder saber cómo están llegando y cómo pueden, durante el proceso de los ejercicios terapéuticos, estos fármacos involucrar en su estado de ánimo o en su estado físico. Ahora nos toca hablar a la brevedad acerca de los anestésicos locales y antipiréticos. ¿Qué es un anestésico local? Es un fármaco que lo que va a hacer es bloquear los canales de sodio que van a provocar a su vez un bloqueo de los impulsos nerviosos. Debemos reconocer que estos efectos son solamente transitorios, luego va a ser reversible. Ahora, muy aparte de ello, es importante conocer algunos tipos de fármacos. Dentro de este tenemos el éster y el amida. El éster son estos fármacos que van a ser administrados en cirugías menores y van a ser metabolizados por el plasma, mientras que la amida son los medicamentos que van a ser metabolizados en el hígado, o sea, por hepática, mientras que van a ser administrados en cirugías menores. Muy aparte de ello, el medicamento más importante dentro del éster es la cocaína. Ahora, dentro de la amida tenemos, por ejemplo, la lidocaína. Muy aparte de saber un anestésico general, también es importante conocer qué es un antipirético. Un antipirético es aquel fármaco que ayuda a bajar el dolor y sobre todo bajar la fiebre, pero más no en lo que se refiere a bajar inflamaciones. Solamente actúa para el dolor y para la disminución de la temperatura. Debemos conocer que los grados de temperatura normal en nuestro cuerpo es de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Algunos fármacos indicados para esto tenemos, por ejemplo, al metamizol. Muchas gracias. Eso sería todo con respecto a los 5 temas de la exposición de hoy.